Hola, buenas noches, equipo de Jóvenes por México. Hoy en nuestra sección de Desenmascarando la Historia de México, este capítulo tratará de esta fecha importante que es 12 de octubre, pero no solo a nivel mundial, sino en cuestión de nuestras raíces en México. Y en este caso hablaremos de Zapopan. El Día de la Raza en México se conmemora anualmente cada 12 de octubre, recordando aquel día de 1492, cuando Cristóbal Colón, en compañía de su tripulación, llegaron a la isla en las Bahamas, nombrándola San Salvador. Cuenta la historia que aquel momento se creyó que habían descubierto la India, sin embargo, lo que verdaderamente descubrieron fue el continente de América. Y bueno, ¿cuál es el origen y significado del Día de la Raza? Nos dice aquí que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, destaca que el Día de la Raza fue nombrado así debido a que en esa época inició el llamado mestizaje entre la raza blanca española, la indígena, la Unión de Europa y América. La celebración del Día de la Raza en México comenzó por iniciativa de José Vasconcelos, quien hizo lo propio por promover las raíces de este mestizaje, de este criollismo de México, de los indígenas con los europeos, ¿no? Es decir, pues sí, el mestizaje entre distintas culturas. Y les tengo que contar que hoy, estando en Guadalajara, viví una experiencia muy bonita que les quiero compartir. Y por eso hice este video. Hoy, antes de llegar al trabajo, me acordé que había un evento que se llama Las Romerías, que es donde salen personas haciendo pues estos bailes y con estas vestimentas desde la Catedral de Guadalajara y que llegan hasta la Catedral de Zapopan. Me llamó mucho la atención, se me hizo muy bonito y bueno, aquí les quiero contar de qué trata. La historia comienza con las andanzas de evangelización, pero antes de llegar a Nueva Galicia, a su paso por Michoacán, Fray Antonio de Segovia, a solicitud de él, mandó a elaborar la imagen de la Purísima Concepción, que posteriormente se llamaría Nuestra Señora de Zapopan. La hicieron los indios de Michoacán, tarascos o purépechas, por el tiempo en que, según se cree, estuvo ahí antes de venir a la Nueva Galicia, entre 1530 y 1531, imagen que lo acompañaría para la evangelización. En el año de 1531 llegó a Tlajomulco a pie y descalzo, y luego pasó a la provincia de Tonalá, donde en ese mismo año fundó el convento de Tetlán. Cargaba en su cuello una imagen de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, metida en una caja de madera, que atraía el amor de los indígenas. Sin embargo, en 1541 hubo una rebelión general encabezada por los cascanes hacia los españoles o europeos que estaban ahí. Miles se fortificaron en la inaccesible montaña llamada El Mixtón, cerca de Nochistlán, Zacatecas. Fue la histórica Gran Rebelión que puso en peligro esta conquista y hasta la evangelización. El mismo virrey Antonio de Mendoza tuvo que combatirlos. Murieron hasta franciscanos en Exatlán, intentando pacificar a los rebeldes. Sin embargo, Fray Antonio de Segovia logró subir la montaña. Les dijo a los indígenas que se habían rebelado y los intentó convencerlos de la rendición, con la promesa de que no habría ningún castigo. Misteriosamente, ante ese crucifijo de la Señora amorosa de manos juntos y ojos fijos, cuentan personas que esa imagen tenía un brillo, era un brillo en esa imagen que provocó que los indígenas quedaran asombrados, incluso también
los españoles. Muchísimos indígenas cristianos y gentiles comenzaron a bajar. La imagen que se le llamaba la evangelizadora fue llamada la pacificadora. Los indígenas se dispersaron, lo cual evitó nuevas rebeliones. Unos se fueron a vivir al casi despoblado pero fértil Zapopan. Fray Antonio de Segovia donó la imagen y los pobladores le construyeron un humildísimo lugar con muros de adobe y techo de paja. Luego los franciscanos de Guadalajara, encargados de la doctrina de Zapopan, utilizarían ladrillos y techo de viga. Así, en 1542 nació un nuevo pueblo, al amparo de la Madre de Dios. Hoy la gran diócesis de Guadalajara está al amparo de Nuestra Señora de Zapopan. A lo largo del siglo XVII, y según costumbre de la época, la imagen de la Virgen es llevada por todos los rumbos del extenso obispado para demandar limosnas necesarias para construir el primer y segundo santuario, por lo cual la vocación de peregrinar tan típica de esta imagen se reanuda, aunque de manera intermitente. En 1695, la imagen es llevada a la ciudad de Guadalajara, azotada por epidemias e inundaciones. El alivio experimentado por la población incrementa el fervor de la comunidad hacia Nuestra Señora de Zapopan, dando notable incremento a su santuario. Por el año de 1734, nuevamente Guadalajara sufre el embate de las tempestades con su secuela de inundaciones y epidemias, por lo cual de nuevo las autoridades civiles y la misma comunidad suplican al obispo sea traída la imagen de la Virgen de Zapopan. El obispo accede y la imagen es llevada a todos los barrios y capillas de aquella antigua Guadalajara. Posteriormente, los notarios darán testimonio de la mejoría que toda la ciudad obtuvo de esta visita. Por lo mismo, los cabildos eclesiástico y civil, la audiencia y la gobernación del reino, encabezados por el obispo, declaran patrona y protectora de la ciudad episcopal a Nuestra Señora de Zapopan. El pueblo de Dios le dará entonces un nuevo título, patrona contra rayos, tempestades y epidemias. Y así nos narra en una nota Francisco González. Es una historia que no se escribe ni se cuenta, sino que se vive, por agradecimiento al milagro concedido, al favor recibido o al que se implora, por una manda que se paga a la venida celestial o una angustia terrenal en busca de ser sanada, fe, amor o tradición. Son miles los caminos los que llevan a los danzantes a los pies de la Basílica de Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan, y este año, como lo han hecho durante los últimos 284, volverán a la tradicional romería del 12 de octubre. La basílica es en sí misma un monumento arquitectónico del siglo XVIII, cuyo valor es incalculable para nuestro estado. Su portada muestra un profundo y elaborado trabajo de cantera con columnas jónicas y escudos de relieve. El altar está fabricado con mármol de Carrara. Pero la fastuosidad de la basílica no se encuentra únicamente en la roca y metales con las que está labrada y forjada. Es el elemento humano, la música, la danza, los colores y la devoción, las columnas sobre las que se ha construido su grandeza. Los danzantes que toman parte año con año en la romería zapopana, una de las fiestas marianas más importantes del continente, pertenecen al cuartel Real Unión de Danzas Autóctonas de Jalisco, aunque en los contingentes se pueden encontrar personas llegadas de todo el país, y en 2017 sumaron 36.200 bailarines. Es una fe que no conoce de fronteras. La romería, que se celebra desde el siglo XVIII, es la peregrinación anual que se realiza la madrugada del 12 de octubre, desde la Catedral de Guadalajara hasta la Basílica de Zapopan. Se dice que comenzó a realizarse a modo de agradecimiento, luego de que la Virgen salvara a los habitantes de la entonces Nueva Galicia, tras una serie de inundaciones y epidemias. El cariñoso apodo de Generala vino después de la Guerra de Independencia, luego de que se señalara que fue con su favor que los ejércitos, primero insurgentes y luego independentistas, lograron el triunfo y el nacimiento de México como nación independiente. Zapopan dio a conocer que desde el 2013 realiza gestiones ante la UNESCO para que la romería, ciclo ritual de la llevada de la Virgen, sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Se espera que entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre se decida la declaratoria. Y bueno, este fue el capítulo de Desenmascarando la Historia, un 12 de octubre, aquí en Jalisco. Y bueno, esto es el resultado de la mezcla cultural, de la tradición, de una tradición que nos inculca una fe fuerte que debemos tener los mexicanos.